Buenas tardes a todos. Este encuentro que hemos dado en llamar Derecho y Perspectiva de Género en América está organizado por la Asociación Americana de Juristas. Les damos la bienvenida y les contamos que la AJ es una ONG con estatus consultivo ante Naciones Unidas. Es un gusto presentar esta actividad virtual en el marco de los trabajos preparatorios de la 18ª Conferencia Continental de la Asociación, que a raíz de la situación de pandemia no se llevó a cabo en el mes de mayo en Resistencia, Chaco, y ha sido postergada. Entonces, estamos desarrollando toda una serie de actividades virtuales con temas que son de interés de la asociación, y es por eso que hoy vamos a hablar sobre derecho y perspectiva de género en América. Creemos pertinente comentar que como AJ venimos participando de foros internacionales desde los inicios mismos de la actividad de la AJ después de 1975, y se han venido haciendo actividades en defensa y promoción de los derechos de las mujeres. Prácticamente el historial desde el punto de vista de la perspectiva de género ha acompañado toda la historia de la lucha de las mujeres por sus derechos, y mucho más intensamente en los últimos años, con participaciones y presencia siempre en la Comisión de Mujer, Comisión sobre Estatus Jurídico de la Mujer de Naciones Unidas, de la que varias de las que van a participar hoy de la mesa han estado presentes y lo siguen haciendo. Esta actividad es también un homenaje a los esfuerzos y participación de tantos que hicieron posible, por ejemplo, la plataforma de Beijing, que este año es el aniversario, y de otros marcos jurídicos que vinieron a consagrar el empoderamiento de género. Como AJ participamos también en trabajos y presentaciones en el Consejo de Derechos Humanos de ONU, sede Ginebra, y anteriormente, cuando funcionaba la Comisión y la Subcomisión de Derechos Humanos en ONU Ginebra. Nos acompañan hoy las doctoras licenciadas, porque son juristas de toda América, que va variando la designación, con participaciones desde Buenos Aires, Santiago de Chile, y desde La Habana, una jurista cubana y una jurista puertorriqueña que nos va a hablar sobre derecho de género en Estados Unidos. Ellas son Carmen Espinosa Miranda, Yamila González Ferrer, Natalia Alicia Ora Banán y Nelly Pila Minchersky. En principio van a ser 15 minutos las participaciones de cada una de las expositoras, y al final va a participar los asistentes con sus preguntas, que las pueden ir dejando en nuestro chat, tanto en YouTube como en Facebook. Y luego contestaremos todas las preguntas. Así que, si me permiten entonces, vamos a invitar a participar y a dar comienzo a la actividad a Carmen Espinosa Miranda. Ella va a hablar sobre equidad de género en el mundo del trabajo en Chile. Es presidenta de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas Laboralistas de Chile, AGAL, y encargada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Te damos la bienvenida, Carmen. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Me parece un tema muy importante y muy atingente a la conversación actual por todo lo que estamos viviendo. Es un tema difícil, complejo, como todos los temas en que se trata la equidad de género, pero la relevancia que tiene hoy es que la sustentación de la vida pasa por el mundo del trabajo. Históricamente, la división del trabajo ha sido una división sexual,
en que los hombres han sido los proveedores, entre comillas, de los recursos, entre comillas digo, y las mujeres se han dedicado al mundo del cuidado, del trabajo interno de los hogares. Por lo tanto, a través de los tiempos hubo una especialización en que las mujeres se dedicaron a las tareas domésticas y al cuidado, al espacio privado, invisibilizándose este trabajo a partir de la configuración del trabajo público en los varones. La demanda por igualdad de género ha puesto de relieve la importancia que tiene el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, como un elemento clave del bienestar de los individuos, y no solo de los individuos, sino que de las sociedades. Esta tensión que viene desde mucho tiempo está hoy en el centro de la discusión y del trabajo concreto. En muchos casos, las dificultades que existen para integrar el mundo de las mujeres, de su aporte, se ve tensionado porque sigue habiendo una decisión desde los poderes que están en la mayoría formados por hombres de invisibilizar el trabajo. Han habido avances, ustedes son parte como consultivos de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas ha llamado la atención sobre la importancia de la participación laboral femenina y señala de hecho que cuando son las mujeres partícipes plenas de la fuerza de trabajo se crean nuevas oportunidades y se genera crecimiento. De hecho, la eliminación de la disparidad de género en el empleo podría dar pie a aumentar el Producto Interno Bruto de toda la sociedad. La Agenda 2030 desarrolla los objetivos como Objetivo de Desarrollo Sustentable, incorporando la igualdad de género, de hecho, de manera explícita, buscando lograr la igualdad y empoderar sobre todo a las mujeres y las niñas de manera transversal. Se reconoce entonces la igualdad de hombres y mujeres como un elemento indispensable para lograr el desarrollo sostenible. Y esto es bien importante en el mundo de hombres. De hecho, hasta el Banco Mundial asegura que ningún país puede tener un desarrollo con su máximo potencial sin la participación igualitaria de mujeres y hombres, y que alcanzar la igualdad de género no solo es correcto, sino que también es indispensable, es necesario para el crecimiento y desarrollo económico del país, de cualquier país. En Latinoamérica, según los datos de la Comisión de Estudios para la América Latina, CEPAL, las mujeres ganan 84% de lo que ganan los hombres. Y en un panorama, en un informe que dio el Panorama Social para Chile, dijo que en Chile el Producto Interno Bruto per cápita de los hombres duplica el de las mujeres. En nuestra región, sin embargo, existe hoy una paradoja, que la brecha del mercado del trabajo no se justifica en los años de formación y de capacitación, dado que la población femenina, de hecho, en promedio ha alcanzado un mayor número de años de formación educacional. Las mujeres hoy día tienen casi 10 años de formación como promedio, y entonces es muy difícil explicar el que aún siga existiendo una brecha tan importante en la incorporación. En Chile, los niveles de educación son similares entre hombres y mujeres. De hecho, las mujeres terminan mucho más las profesiones universitarias. Sin embargo, tiene la menor participación de la fuerza de trabajo femenina en el contexto de la OECD, lo que por supuesto que significa algo extraño, ¿no? La tasa de participación femenina en la Latinoamérica bordea el 60%, y Chile apenas antes de la pandemia alcanzaba a un porcentaje cercano al 50%. Así también, así como la participación es menor,
la cesantía, en el caso de las mujeres, el paro, el desempleo, afecta más a las mujeres que a los hombres. Y uno de los desafíos mayores en el mundo del trabajo es abordar la segregación que existe por sexo de las ocupaciones, dado que existe una fuerte conexión, un fuerte arraigo a los estereotipos de género para el mundo del trabajo. Por lo tanto, las mujeres siguen desarrollando, incorporándose al mundo del trabajo en actividades muy cercanas a lo que tiene que ver el cuidado, que es lo que le ha correspondido de acuerdo a las lógicas culturales del mundo patriarcal, de las sociedades patriarcales, qué es lo que le corresponde. Por lo tanto, hay más mujeres en la educación, más mujeres en los servicios sociales, más mujeres en el campo del comercio, incluso comercio menor, pero no están las mujeres incorporadas en la gran industria ni en lo que tiene que ver con profesiones vinculadas a la ciencia. Muy pocas mujeres. De hecho, hay otro elemento que se constata cada vez con más fuerza, que es el escaso, pero escasísimo acceso de las mujeres a puestos de decisión en las organizaciones laborales. Menos del 14% de los puestos de juntas directivas, de un estudio que se hizo de 500 empresas que ocupaban, que tenían en ese minuto en la región hace unos años, eran mujeres. En Chile, en un estudio de hace unos pocos años, solo el 5,4% de los cargos directivos de las empresas lo ocupaban las mujeres. Las mujeres, de hecho, encuentran muchísimos obstáculos para incorporarse al mundo del trabajo, pero también para el ascenso en la adquisición de nuevas responsabilidades, por factores mixtos. Primero, porque internamente las empresas no consideran a las mujeres aptas, suficientemente aptas para ir asumiendo mayor responsabilidad, y de hecho le ponen mucho más barrera en los requisitos para que una mujer asuma gerencias o asuma direcciones. Y por otro lado también está el elemento de la discusión que tiene que haber de esa mujer con su propia familia para ver si se incorpora o no a mayores responsabilidades a fin de poder tener esta exigencia de compatibilizar las tareas familiares con las tareas laborales. De hecho, un desafío clave es que se revierta no solo las barreras para entrar al mundo del trabajo remunerado, sino que se resuelva el gran tema de fondo, que es la repartición igualitaria del trabajo no remunerado. Hay algunos estudios acá en Chile que dicen que las mujeres diariamente a lo menos tienen 2 horas más de trabajo no remunerado en la casa, en iguales condiciones, digamos, que los dos trabajen, y los fines de semana, de hecho, son muchas más las horas de diferencia en que la mujer destina de sus horas diarias al mundo del trabajo remunerado, que es el trabajo que hace contexto a la vida de todos. Si bien las empresas en algunos sectores han avanzado en políticas de incorporación de las mujeres, lo hacen con la lógica de incorporación y conciliación entre la vida familiar de las mujeres y no de los hombres. O sea, se considera que quienes tienen que seguir asumiendo las tareas de cuidado de los hijos, de los cuidados de las personas con alguna situación de discapacidad, los cuidados de las personas enfermas o los cuidados de los adultos mayores, siguen siendo responsabilidad de las mujeres. Y, por ejemplo, el derecho a sala cuna, que en Chile existe desde hace muchas décadas, está dado solo para las mujeres y no para los varones que trabajan, lo que constituye, por supuesto, una gran barrera en distribuir y repartir las cargas que significa el cuidado de la familia. No se incentiva el que los hombres puedan asumir responsabilidades familiares. El mercado de trabajo en el último tiempo se ha transformado, la pandemia lo ha acelerado y ha habido mucha más digitalización, autogestión, flexibilidad, diversidad. Todo esto ha significado un gran impacto
hay una reconversión en muchas empresas que empiezan a desarrollar nuevas tecnologías. Y en este nuevo escenario sigue existiendo el problema de que no se avanza desde el punto de vista de la empresa, de las maneras, de las metodologías de trabajo, no se avanza en la equidad de género y siguen existiendo los problemas de base. Hoy día con la pandemia tenemos muchas mujeres y muchos hombres trabajando en sus casas con el teletrabajo. Sin embargo, son las mujeres las que siguen a cargo de las tareas de los chicos, del sustento, de la alimentación, del orden y de tener que combinar todas esas tareas en la casa, con todos en la casa. De hecho, hay ya algunos estudios que dicen que las mujeres que están haciendo teletrabajo están con un estrés fulminante, porque no solo tienen que realizar todas esas tareas, sino que se ven presionadas a trabajar en horas en que los otros miembros de la familia descansan, porque ellas no tienen espacio físico, ni tienen capacidad en las redes tecnológicas, en el internet, en la cantidad de capacidad de integrarse a las redes, a sus trabajos, porque los otros miembros de la familia están antes que ella. Por supuesto que el varón, por supuesto que los hijos, y luego la mujer tiene su posibilidad de realizar el trabajo, lo que le genera un gran problema emocional. Hay presión, hay maltrato de la empresa porque no cumple con las horas que se tiene que integrar, etc. En Chile hay muchísimas normativas que uno podría decir, hay muchísimos avances, ¿no? Que no están en algunas otras legislaciones de la América. Todas han tenido sus avances, pero tienen su letra chica, como decimos nosotros. Bueno, hay una ley sobre equidad de género, hay una ley reciente de un par de años, 3 años atrás, de integración obligatoria de mujeres en las mesas sindicales, hay una ley de igualdad de remuneraciones, para nombrar alguna. Hay una ley que sanciona las prácticas del acoso laboral. Sin embargo, todas ellas tienen dificultades de aplicación y quedan muchas mujeres fuera. ¿Por qué? Porque no es fácil que se pueda enfrentar en un contexto de patriarcado la aplicación de estas leyes. Por ejemplo, en el tema de la equidad de género, muchas veces queda en el papel porque las mujeres no son capaces de reivindicar su derecho de que no se les discrimine por el solo hecho de ser mujer. En el caso de la integración de mujeres a las mesas sindicales, ha habido un avance, sin embargo, siguen siendo la mayoría de los presidentes hombres. En el caso de las prácticas de acoso laboral es la ley más compleja, porque si bien esta tiene varios años en Chile, si bien hay un avance, ya sé que me quedan poquitos minutos, dame uno más. Si bien ha habido un avance en este tema, las mujeres que no logran probar el acoso sexual son despedidas como si hubiesen renunciado. Y la igualdad de remuneraciones es un chiste, porque hecha la norma de igualdad de remuneraciones que obliga a la empresa a pagar lo mismo por igual tarea, han generado unos mecanismos de manuales y de perfiles que le cambian el nombre a lo mismo que hace un hombre y una mujer, y eso les basta para excusarse de no pagar remuneraciones iguales. Bueno, me quedan muchos temas fuera, ya se me acabó el tiempo, pero lo que puedo dar como resumen es que la equidad de género en el mundo del trabajo está lejos de lograrse aún, y nos hace mucha falta el poder formar, capacitar y hacer más amable la aplicación de la legislación, que puede haber tenido una buena intención de los legisladores, pero que está lejos de resolver los problemas de inequidad de género en el mundo del trabajo, especialmente hoy día con el COVID. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos. No estoy silenciada, ¿verdad? No, ahí está.
Bueno, muchas gracias, Carmen, y luego continuaremos ya con las preguntas porque sin lugar a dudas hay un montón de cuestiones que van a querer ser abordadas, ¿no? Sobre todo lo referente al cambio cultural que bien enunciaba para poder aplicar toda la normativa que es con la que ya contamos seguramente. Ahora vamos a invitar a conversar a Yamila González Ferrer. Yamila va a hablar sobre los paradigmas de la igualdad en la nueva Constitución cubana del 2019. Ella es integrante de la Unión de Juristas de Cuba, es miembro de la AJ y en múltiples oportunidades ha representado a su país ante la Comisión sobre el Estatus Jurídico de la Mujer de Naciones Unidas en la sede de New York. Así que es una vieja amiga que ha colaborado siempre en preparar ciclos, seminarios, y seguramente muchos la conocen justamente por su labor. Así que, bueno, adelante, Yamila, te escuchamos. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación que me han formulado y que agradezco no solo en nombre propio, sino también de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y de nuestro proyecto Justicia en Clave de Género, Garantía de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Para nosotros es un placer estar acá compartiendo nuestras experiencias, nuestro trabajo y también nuestros retos a partir de la aprobación de un texto constitucional de tanta magnitud como es el que aprobamos por referendo constitucional en el año 2019 y que se proclamó el 10 de abril de ese mismo año. Obviamente, el solo hecho de tener la Constitución y todo lo que en ella, por todo lo que ella plasma no es suficiente, lo sabemos, sino toda una labor vinculada al desarrollo de esos paradigmas constitucionales en todas las normas jurídicas del país, que es una labor en la que estamos. Hay un proceso importante de fortalecimiento de nuestra institucionalidad, de actualización y perfeccionamiento de nuestras normas jurídicas, y en esto estamos obviamente trabajando muy seriamente de manera coordinada con otras organizaciones y las propias instituciones. En particular quiero hablar del papel que en esto tiene la Federación de Mujeres Cubanas en nuestro país, que agrupa a una inmensa cantidad de mujeres en toda su diversidad y que además conecta en fuertes alianzas con otras organizaciones, como puede ser la propia Unión Nacional de Juristas de Cuba y otras que en los ámbitos de la igualdad estamos llevando mucho trabajo, un trabajo muy serio adelante. Por eso decía que un ámbito es el del perfeccionamiento legislativo vinculado a todos los paradigmas constitucionales, pero también está una labor muy importante de sensibilización y capacitación a nuestros juristas, jueces, juezas, fiscales, abogadas, abogados, notarias, notarios, que son los que en definitiva sirven, o sea, son servidores públicos y que son los que interpretan y aplican las normas jurídicas. Por otra parte, también esa sensibilización y capacitación a los directivos y las directivas de las distintas instituciones, organizaciones, que en su labor de guía, de dirigencia, bueno, pues tienen también que incorporar el enfoque de género, porque como decía la compañera Carmen, pues obviamente están instalados todos esos estereotipos y todos esos prejuicios en nuestra subjetividad, están naturalizados y es necesario visibilizarlos, sacarlos a flote. Y por eso la labor de sensibilización y capacitación es tan importante, aun cuando tengamos normas jurídicas prácticamente perfectas. Y otro elemento muy importante de este trabajo es el de la cultura jurídica. Es decir, aportar, contribuir a la cultura jurídica de la población en general y de nuestras mujeres en particular, que no solo conozcan sus derechos en abstracto, sino cómo ejercerlos, qué hacer ante determinadas vulneraciones de estos derechos. En fin, de eso se trata y por eso es esta mirada tan diversa a todos estos fenómenos. Dicho esto, bueno, solamente quiero un poco comentarles
el contenido que en materia de igualdad y no discriminación tiene nuestra Constitución, y también comentarles muy brevemente al final de la aprobación el pasado 30 de octubre por parte del Consejo de Ministros de la República de Cuba del Programa Nacional para el Adelanto de la Mujer en nuestro país, que es el documento que actualiza el antiguo Plan Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing, pero que incorpora ahora todos los retos, los desafíos que tenemos en materia de igualdad de género. Nuestra Constitución, como ya les decía, plasma paradigmas importantísimos en materia de igualdad. Transita en primerísimo lugar por un artículo 13 que expresa cuáles son las funciones del Estado y refiere de manera muy señalada lo relacionado con la igualdad efectiva. Yo creo que este es un concepto muy importante que ha cogido nuestra Constitución y que requiere de un análisis reposado para comprender todo su contenido, porque ahí estamos hablando no solo de esa igualdad formal, sino estamos hablando de todo el contenido de la equidad, de la valoración de la diferencia, de la igualdad material, de los mecanismos procesales necesarios para hacer efectiva una tutela judicial efectiva y, en definitiva, se exponga la responsabilidad estatal de prohibir de cualquier manera las discriminaciones. Entonces, este artículo 13 de las funciones del Estado nos habla de esa igualdad efectiva, de dignidad humana, de un proyecto social de equidad y justicia social, en definitiva. Pero después tenemos un artículo 40 que encabeza el título relacionado con los derechos y deberes de las personas, que está transversalizando en todo el texto constitucional la dignidad humana como valor esencial. Y yo creo que esto tiene un significado muy importante, más cuando hay un artículo 42 que amplía toda la gama del contenido de la igualdad y no discriminación y la extiende incluso a los aspectos vinculados al género, a la identidad de género, a la orientación sexual, a los aspectos vinculados con la edad también, con las diferentes manifestaciones, a las discriminaciones que pueden surgir por razón de las personas con discapacidad, por ejemplo. En fin, que amplía el espectro de una mirada crítica a la igualdad y la no discriminación. Quiero referir también el artículo 43, un artículo además que en la consulta popular, porque esta es una constitución no solo que se llevó a referendo, sino a una amplísima consulta popular, un artículo 43 que es el específico de la igualdad entre mujeres y hombres, artículo que en el debate constitucional se decía, bueno, pero con todo lo que en nuestro país hemos alcanzado en materia de igualdad de la mujer está presente en todos los espacios. Bueno, sí, pero todavía, como ya decía, hay muchos estereotipos, quedan muchos espacios donde todavía hay discriminación y que están sobre todo instalados en esa subjetividad y en esa naturalización de las desigualdades y que hacen, como decía la compañera que me antecedió, que aunque las mujeres participemos en todos los momentos, todavía en el ámbito familiar, por ejemplo, tengamos una sobrecarga doméstica, una responsabilidad todavía mayoritaria en la educación de nuestras hijas e hijos. En fin, era muy necesario mantener este artículo 43, o sea, mantener este artículo relacionado con la igualdad entre mujeres y hombres, y el artículo 43 lo extiende a ámbitos en los que en la Constitución precedente no estaban, como es, por ejemplo, el del ámbito laboral, que se expresa directamente en este artículo. Y un elemento importante es que señala muy particularmente la protección con respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y a todo lo vinculado a la violencia de género, obligándose a crear todos los mecanismos procesales, sustantivos, para hacer efectiva esta protección. Y esto también tiene una significación muy importante porque sabemos que Cuba, por ejemplo, tiene los derechos sexuales y reproductivos desde hace muchísimos años. Por ejemplo, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo como un servicio de salud para nuestra población, para nuestras mujeres, y que la lucha en nuestro país y todo el trabajo educativo está relacionado con que no sea utilizado como un método anticonceptivo, sino que sea asumido con responsabilidad, una responsabilidad
además de la pareja, pero que obviamente es un derecho de las mujeres. Entonces decían, bueno, pero ¿para qué este artículo si los derechos existen? Bueno, pero es que su plasmación constitucional tiene un impacto fundamental, además en espacios donde vemos en América Latina retrocesos que se han dado en este sentido, lo difícil que es la lucha por obtener, por ejemplo, como ya decía, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y entonces su plasmación constitucional pues tiene un impacto desde lo práctico, pero también desde lo simbólico muy importante. Y bueno, lo vinculado a la violencia de género, que además la Constitución se refiere al tema de la violencia en este artículo, pero también tiene un artículo específico para el ámbito de la violencia familiar y para el ámbito de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Es decir, que también pues se ha hecho un reconocimiento de la importancia que el Estado le brinda a este tema, y precisamente ahora que estamos en todas las modificaciones de nuestras normas jurídicas procesales, el reto que tenemos el próximo año de otra consulta popular y un referendo en materia de familia, es decir, para modificar el código de familia actual y tener un nuevo código de las familias en plural, y ese es otro elemento también que incorpora nuestra Constitución, que es de gran importancia, que es el de el reconocimiento a la diversidad familiar, el derecho de todas las personas a constituir una familia, formar una familia independientemente de la organización que ésta tenga, y que cada una de estas formas familiares merece una protección y un reconocimiento del Estado. Y bueno, en todo ese proceso que tenemos abocados hacia el próximo año de discutir un futuro código de familia, bueno, pues también la proyección constitucional es fundamental, y la proyección constitucional en materia de familia y en materia de igualdad, cuando ya refiero es decir, la perspectiva que existe con respecto a la no discriminación en ámbitos de género, identidad de género y orientación sexual. Podría hablar de muchísimas otras cosas, pero no, me parece que es más importante el debate que podamos tener en lo adelante. Así que solamente quiero hablar de que el pasado 30 de octubre se presentó por la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresia Marelle Bohue, la propuesta de Programa Nacional para el Adelanto de la Mujer, que, como les decía, actualiza el que existió hasta este momento como Plan Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing, y fue aprobado por el Consejo de Ministros. Esto realmente tiene un impacto muy importante a nivel de todo el país, pero trae ya acciones, metas concretas para cada uno de nuestros ministerios, y la Federación de Mujeres Cubanas, como mecanismo para el adelanto de la mujer, pues tendrá la tarea, la función, la misión de apoyar, acompañar y también supervisar el cumplimiento de estas medidas que son tan importantes. El plan tiene 7 ejes centrales que a mí me gustaría comentarles: el del empoderamiento económico de las mujeres, el trabajo con la comunicación pública, la educación, prevención, trabajo social, el acceso a escenarios claves de toma de decisiones, el escenario legislativo, que incluye el análisis del marco jurídico, como ya les venía comentando, y los sistemas de protección contra todas las formas de violencia, la salud sexual y reproductiva, y la necesaria producción de estadísticas e investigaciones con perspectiva de género. Por supuesto, el objetivo de este documento programático es promover el avance de las mujeres y la igualdad de derechos, pero asumiendo como punto clave el reconocimiento de las limitaciones, es decir, de los retos que todavía tenemos y que forman parte del panorama actual del país, como parte de esa cultura ancestral patriarcal que todavía existe, y que uno de los objetivos principales consiste precisamente en profundizar en esos factores objetivos y subjetivos que todavía hacen pervivir manifestaciones de discriminación en nuestra sociedad. Realmente estamos en un momento de mucho trabajo, estamos muy optimistas con todo lo que tenemos por delante, sabemos que son retos complejos, pero que de manera conjunta, con la voluntad de todas nuestras organizaciones, de todas nuestras instituciones y sobre todo de nuestras mujeres, vamos a saber llevar adelante. Así que muchas gracias por la posibilidad de compartir con ustedes
estas cuestiones que, bueno, realmente pocas veces tenemos la posibilidad de llevarlas así en un ámbito tan amplio como es el que nos brinda la Asociación Americana de Juristas. Gracias. Bueno, te agradecemos. ¿Me escuchan? Ahora. Bueno, primero, antes que nada, quiero agradecer también la oportunidad de dirigirme a ustedes de incluir a los Estados Unidos como parte de América, porque obviamente lo es, y cuando se trata de América siempre, por lo menos los que nos radicamos ahí, estamos claros de los 50 millones de latinos que vieron a los Estados Unidos, pues formamos parte de América. Como bien saben ustedes, vivimos en un momento políticamente complicado ahora, todo el mundo está esperando los resultados de la elección presidencial, lo cual significa pues tendría un impacto no solamente en los 350 millones de estadounidenses, sino en el mundo entero. Estamos muy conscientes de eso, de que las decisiones que se toman ahí y los marcos jurídicos también afectan a mucho más allá de la frontera. Me gustaría, de los muchos temas que se pudieran abundar, me gustaría enfocarme en el tema de derechos reproductivos, porque es un tema pues siempre relevante, siempre pertinente, pero sobre todo en los últimos meses, bajo este último cuatrienio y en los últimos meses, pues ha surgido otra vez, se ha retomado por lo que les voy a explicar, de unos cambios al Tribunal Supremo. Me gustaría empezar quizá con un contexto político judicial y después centrar más en el marco jurídico y unas estrategias de ahí y hablar un poco de la actualidad de lo que es el acceso a los derechos reproductivos en los Estados Unidos. Empezamos un poco hablando de los últimos acontecimientos, sobre todo en el último mes, primero en los últimos 2 años, de los cambios de nuestro Tribunal Supremo que tiene un impacto significativo en el acceso a los servicios de salud reproductiva para las mujeres en el país. El proceso sumamente politizado siempre se concentra al fin de día en el acceso al aborto y cuál es la postura que asume un juez o una jueza con respecto al tema. Que eso en sí es sumamente problemático, porque obviamente tomaría decisiones sobre un montón de cosas y no necesariamente sobre un caso que una vez cada década llega al Supremo, pero su postura indica cuán adverso o a favor estará a estos temas y de género en particular. Hace más que un año se nominó y se aprobó a través de un proceso sumamente controversial a un juez, el juez Kavanaugh, que es un conocido agresor sexual, además gritón, que se expresó en contra del derecho al aborto. Ese proceso fue cuando una mujer bien envalentada pues salió a acusarlo de haberle agredido, ¿no? Hace unos años y la defensa institucional que se montó para protegerlo y para asegurar su llegada al Tribunal Supremo, eso en sí empezó a indicarnos a dónde iba la dirección política del tribunal. Hace 2 semanas se aprobó la última jueza del Tribunal Supremo, que muchos se dejaron llevar por ser mujer, pero es no solamente sumamente religiosa, sino que
se deja llevar en cuanto al ámbito jurídico por sus creencias y su fe. Y la han venido preparando justamente para este momento histórico, para que estuviera nominada al Tribunal Supremo. Ella es una jueza, no solamente una mujer, una jueza abiertamente anti-aborto, anti-derechos sexuales y reproductivos. Se opone a las leyes antidiscriminatorias, es homofóbica, no cree ni siquiera en los anticonceptivos. Así que es, a propósito, esa postura en particular de todas las demás que tiene es la que más le llevó a consolidar esa posición en el Tribunal Supremo. Así que ahora estamos hablando de un Tribunal Supremo sumamente hostil a nuestros derechos y a los derechos reproductivos. Y esto es a largo plazo. Estamos hablando de un Tribunal Supremo que para los próximos 20, 30 años estará fallando sobre temas sumamente importantes para las mujeres del país con estas posturas conservadoras. Un poco del marco jurídico para ver qué cambio, qué impacto esta composición podría tener. Pues hace más que casi 45 años atrás se aprobó, se localizó, se ubicó un derecho constitucional al aborto dentro de la misma Constitución, donde no existe, no es un derecho enumerado que digamos, sino interpretado en la doctrina del debido proceso y de sus conceptos de medios inventados, de lo que son los intereses de libertad y los intereses de privacidad. Y se ubica el derecho entonces dentro de lo que es el interés de privacidad. En esa decisión famosa, conocida como Roe v. Wade, la Corte Suprema pues emite una decisión que dictaminó que la cláusula de debido proceso en la 14ª enmienda de la Constitución, pues proporciona un derecho a la privacidad que protege el derecho de la mujer embarazada de elegir si desea o no interrumpir voluntariamente ese embarazo. Pero también dictaminó que este derecho no es absoluto y que debe equilibrarse con los otros intereses del gobierno, que eso en sí establece entonces que el gobierno tiene un interés sobre el cuerpo de la mujer, de proteger a la salud, bajo el pretexto de proteger a la salud de las mujeres y de proteger a la vida prenatal. La Corte pues resuelve esta prueba de balance al vincular la regulación estatal del aborto a los 3 trimestres del embarazo. O sea, durante el primer trimestre los gobiernos no pueden prohibir los abortos en absoluto. Y el interés del gobierno va incrementando con los trimestres y el interés de la mujer sobre su propio cuerpo va disminuyendo. Y la Corte clasificó pues, el derecho a optar por un aborto como fundamental, que es bien importante. Lo que requiere que las Cortes entonces evalúan la restricción del aborto bajo ese estándar de lo que se llama escrutinio estricto. O sea, que tiene que llegar, hay un criterio superior sobre estas regulaciones porque estamos hablando ya de un derecho fundamental. Ahora, estamos hablando de casi, 45 o 50 años de un derecho constitucional al aborto, que no ha impedido las estrategias de la derecha de tratar a derrumbarnos, ¿no? Y más ahora con la preocupación, con la composición preocupante del Tribunal Supremo. Empezaron atacando el derecho de las mujeres en los primeros 20, 30 años, las primeras 2 décadas que digamos, después de aprobar Roe v. Wade, atacando directamente al derecho de la mujer poder ejercer su derecho, decimos, de interrumpir su embarazo. Y cuando no fue una estrategia que resultó exitosa, entonces empezaron a perseguir a la profesión médica para tratar a obstaculizar la provisión de servicios médicos y reproductivos a la población femenina que buscaba ese servicio, ¿no? Entonces, medidas requiriendo, por ejemplo, que los médicos se vinculen con un hospital, bajo el pretexto que el aborto es peligroso en sí, sabiendo primero que no
que esa vinculación no es necesaria, que la mayoría de los médicos con práctica privada no lo necesitan y que los hospitales y los estados donde se aprueban estas medidas no se les van a otorgar porque son en sí conservadores. Entonces, es una manera de tratar de regular esa vinculación. También los estados regulan los trimestres basados en el supuesto interés presumido legítimo del Estado por encima del de la mujer y prohibiciones de aborto después después del primer semestre. Después empezaron a prohibir aborto después de 6 semanas. Es cuando muchas mujeres ni cuenta se dan de que están embarazadas todavía. Han regulado los desechos médicos de tejido muscular después de un aborto de manera bastante que impide que muchas clínicas, muchos centros médicos pues pueden cumplir con esas regulaciones. Han tratado de prohibir el aborto basado supuestamente en sexo o raza, que es una excusa para infantilizar a las mujeres, sobre todo las comunidades afro, diciendo que sus abortos constituyen entre comillas, un genocidio, sabiendo el contexto particular de esa palabra para esa comunidad que tiene una historia de genocidio y esclavitud. Entonces pretenden abogar por los intereses de las mujeres negras en quitarle su propio derecho. Y lo utilizan como una táctica de cooptar el discurso de discriminación basado en sexo, género o raza, lo cual pues implica un estándar de revisión jurídica mucho más estricto y alto. También muchos estados han intentado criminalizar el aborto, sobre todo, que no solamente se ha tratado de los códigos civiles y administrativos, sino también penales. Por ejemplo, en algunos estados los fiscales han radicado cargas a muchachitas jóvenes y a mujeres alegándole de asesinato para mujeres que son, por ejemplo, adictas o usuarias de sustancias controladas que no han tenido un parto exitoso, y cuando resulta que el feto está con defectos o que no pues ha salido, no lo ha parido vivo, pues le radican cargo de asesinato, porque lo tratan como si fuera una persona ya desarrollada. Entonces, lo tratan el tema no desde la perspectiva de salud, sino de manera penal. Y este guión de los estados, sobre todo conservadores, se copia, se implementa por varios otros estados, escogiendo, ¿verdad?, estratégicamente ciertos circuitos, ciertos distritos judiciales donde creen que pueden tener pues donde pueden ganar, y una estrategia a largo plazo también, y vemos esos resultados ahora justamente con la composición del Tribunal Supremo. Aunque ya se haya confirmado el derecho al aborto en la Constitución Federal, pueden ponerle más límites. El Tribunal Supremo actual pueden decidir que los estados pueden regular la administración de servicios y la profesión, como han hecho, sin intervenir, sin juzgar esa regulación, o sea, decir que el estándar que existe para regular el acceso al aborto, que se llama una carga indebida, que se interpreta de manera demasiado amplia, que de repente todo cabe ahí y nada se considera indebidamente cargado para una mujer poder ejercer sus derechos. Significa cualquier obstáculo no se considera una carga indebida. Puede ser que la mujer ya tiene que guiar cientos de millas para acceder a una clínica porque ya se le cerraron todas por estas mismas restricciones de la profesión, que tiene que pagar miles de dólares en hoteles, en carro, en vuelos, etcétera, para poder acceder a una clínica, y eso no se considera una carga, de que tiene que faltarle el trabajo, que no tiene cuidado, que hay cierre de clínicas a su alrededor, que tiene para una mujer inmigrante que pasar punto de control de autoridades migratorias, lo cual podría tener ya ver unas consecuencias migratorias para ella, para su familia. Eso no es una carga indebida, ni tener que pedir permiso que se le impone
una carga de pedir permiso al juez o al esposo o cualquier hombre en su vida antes de poder interrumpir su embarazo, o a veces se les obliga la paciente para ver y escuchar propaganda religiosa mandándola al infierno y que sé yo, que nada de eso, al fin, es una carga indebida. La mujer tendría que aguantarlo todo para poder acceder a ese derecho. Estas medidas obviamente tienen un efecto acumulado sobre las vidas de las mujeres, sobre todo inmigrantes, pobres, las comunidades de color, minoritarias sobre todo, cuyas vidas reproductivas históricamente han sido controladas por el Estado como parte de política de control poblacional. Y eso lo vimos hace par de meses en un centro de detención migratorio en el estado de Georgia, donde hubo una investigación y se halló que ahí estaban sin el consentimiento y la autorización de las mujeres inmigrantes ahí, operándolas y quitándoles la posibilidad de tener una vida reproductiva. Les mandabas a hacer cirugía recomendada que tenía que ver con otros temas no relacionados ni siquiera con la reproducción. Y cuando salen de la operación se dan cuenta que ya son infértiles y que ya no pueden tener hijos. Y es a propósito, sin consultarles, sin tener sin una autorización previa e informada. Obviamente, los Estados Unidos nunca ha ratificado a CEDAW. Ha habido un debate por casi un siglo en ratificar una enmienda para la Constitución que garantizaría la equidad para las mujeres y hasta esta altura todavía no se ha aprobado. O sea, que temas que ya se han dado, ¿verdad? Luchas que ya se dieron y que se han considerado, pues, terreno ganado, ya vemos que están surgiendo de nuevo y que es un campo de batalla bien activa y que lo cual nos va a tocar a nosotros. Lo que sí, si el Supremo llega a erradicar el derecho al aborto, significaría entonces 50 jurisdicciones, más las colonias que los Estados Unidos tiene como en Puerto Rico, con derechos no equitativos al acceso al aborto, lo cual significaría que una mujer tendría que volar, una mujer obviamente con recursos, para poder ejercer un derecho que se supone que sea constitucional. Veo que ya se me acaba el tiempo, pero es un tema no solamente obviamente que afecta a los Estados Unidos, a las mujeres ahí, sino siempre en el continente, en la región. Estamos dándole la batalla todos los días para que estos derechos ya ganados se puedan implementar y se puedan respetar desde todas las instituciones y los controles del Estado. Sí, gracias. Hago la presentación a posteriori porque, bueno, esperemos que haya sido un error material mío por el cual perdimos el contacto y la posibilidad de presentarla al inicio, pero, oh casualidad, se cortó la comunicación justo cuando tenía que hablar Natalia. Así que, bueno, les cuento. Natalia habló sobre derechos sexuales y reproductivos en Estados Unidos, un punto muy, muy importante en este momento, como ella anunciaba con los cambios en la Corte. Y es abogada de derechos humanos, fue la presidenta del Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos, que como bien recién me hacía pie Vanessa Ramos, nuestra presidenta continental, me apuntaba, y es recordar que el Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos es la asociación de abogados progresistas más grande y antigua de Estados Unidos. Así que, bueno, muchas gracias por haber participado con tu exposición. Ahora vamos a invitar a conversar con nosotros y, como siempre, a seguir aprendiendo junto a ella, que tenemos la suerte de contarla en la J, Nelly Minchersky. No sé cuánto es necesario presentarla, porque quizá con las actividades más recientes, porque todos la conocen y tiene un largo historial como histórica luchadora por los derechos de las mujeres. Actualmente es presidenta del Parlamento de las Mujeres de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, directora
de la revista Género y Derecho Actual, GDA, que es su tesoro, estamos acompañando, y Nelly es quizás lo que más está sonando últimamente, aparte de todo su historial académico y demás, es coautora del proyecto de ley argentina sobre aborto legal, seguro y gratuito, es militante del Aborto 2020, integrante del Consejo Consultivo de la AJ, y es una de las históricas que el año pasado contribuyeron a poner más de 1,5 millones de personas en la calle cuando se convocó a votar la ley en el Congreso. Así que bueno. Perdón, Roxana, no, he perdido la conexión. Tendrías no pude. que el dispositivo que tenés lo tenés que dar. ¡Ay, perfecto! Ahí estás espectacular. Bueno, desgraciadamente he perdido la conexión con el iPod. Estoy con el teléfono, con muchos problemas de conexión y no tengo mucha carga, así que voy a hablar muy rápido. La verdad que estoy muy emocionada de estar compartiendo con las compañeras cubanas, puertorriqueñas, chilenas, y escuchando lo que hemos, todo lo que sea, y las excelentes intervenciones, podemos rápidamente decir cómo el patriarcado todavía sigue siendo una realidad y que hasta que no lo desconstruyamos, no vamos a lograr la igualdad real en la vida. Hemos avanzado mucho y también sacar una enseñanza, que son caminos paralelos. La lucha por un mundo mejor, por un mundo distinto, en todos los órganos, para todas y todes, corre parejo con la deconstrucción del patriarcado. No podemos optar por uno u otro camino, son los dos los que tenemos que caminar. ¿Por qué digo esto? En la Argentina hemos avanzado muchísimo en todo lo que tiene que ver con el tema de derechos sustantivos, o sea, el derecho formal. Tenemos prácticamente después que se sancionó la CEDAW, la Argentina ratificó. Tardó años en ratificar el protocolo, pero son largos caminos. Desde el punto de vista formal, yo diría que la Argentina tiene una estructura legal, una estructura, como hoy dijo la compañera chilena, hace años que tenemos la cuota en el tema de los sindicatos. Ahora hemos alcanzado la paridad en el medio político, o sea, ya hemos salido de la cuota, pero ¿esto qué nos indica? Esa realidad todavía no se ha proyectado en la vida de las personas. Entonces, hemos avanzado igual mucho a través de la perspectiva de género. ¿Y por qué? Porque la perspectiva de género tuvo su plataforma de entrada a través de la teoría de los derechos humanos. Por eso ahora, porque en realidad perspectiva de género es igual a derechos humanos. Cuando yo hablo de perspectiva de género no hablo de otra cosa, que es una técnica, es un instrumento que tengo para hacer realidad los derechos humanos en el mundo del derecho a través de la teoría crítica del derecho. Ahora, ¿qué pasa con los derechos reproductivos? ¿Por qué nosotros en la Argentina todavía hoy tenemos una ley desde 1921 que es la misma ley que nos habla del derecho reproductivo por excelencia? Desde el año principio de este siglo tenemos un programa nacional de derechos reproductivos, pero la realidad es que el Código Penal desde 1921, que rige hasta ahora, es el que penaliza el aborto, salvo que lo despenaliza, o sea, dice que no es punible el aborto cuando se hace en relación a un embarazo que es producto de una violación o cuando hay peligro en la salud para la madre. Entonces, ¿qué pasó durante tantas décadas? Miren, pronto esa ley va a cumplir 100 años, ¿no? Y no logramos hasta ahora modificarla. Hemos avanzado muchísimo con este nuevo gobierno que tenemos,
tenemos Ministerio de la Mujer por primera vez, tenemos un protocolo que hace y está haciendo que sea realidad, porque a pesar de ser ley desde 1921, esta legalización del aborto, al decir que no es punible, el mundo del derecho, o sea, los operadores jurídicos y los operadores de la salud, hicieron caso omiso de esta ley, y durante el siglo XX prácticamente no hubo fallos, sino siempre algunos. ¿Por qué? Porque las mujeres, todas de cualquier clase social que fuere, no tenían otro camino al haber, no existen los anticonceptivos, que realizar abortos. Entonces el aborto era algo que cubría. Ahora, decimos también muchos, cuando empezamos a discutir y luchamos por la despenalización y la legalización, nos plantean los antiderechos o mucha gente que igual casi no mueren, que es un absurdo decir eso. Nosotros tenemos este año pasado más de 30.000 internaciones en hospitales por complicaciones de abortos hechos en la clandestinidad en condiciones inhumanas. Hemos tenido, también nos dicen, cuando decimos, bueno, no tiene por qué estar penalizado, porque ahora vamos a hablar de otros temas que nos habilitan y nos dan la razón, pero uno también de los problemas que plantean es que nos señalan que no hay presas por aborto, que no hay causas. Eso no es cierto, se ha investigado y se sigue investigando, cosa que es muy difícil, porque muchísimas muertes por aborto se caratulan, digamos, los certificados de defunción no ponen esas causas, sino que las ocultan. La verdad es que la penalización del aborto es algo que, aunque primero que toda muerte, toda cárcel injusta hacen que tengamos derecho a luchar, pero por otro lado, no podemos seguir con algo que realmente nos hace pensar que todas las capacidades que nos han otorgado todas las otras leyes, aunque sea en forma, digamos, con calidad de derecho formal, quedan invalidadas porque las mujeres seguimos siendo incapaces. ¿Y por qué digo esto? Porque el aborto, la prohibición del aborto, la penalización, convierte un acto lícito, como son las relaciones sexuales, en la posibilidad de un embarazo que nos somete a caer en el campo del delito, o aceptar un embarazo forzado, que ya lo ha dicho el comisionado del Comité de la Tortura, que el embarazo forzado es tortura. Y esto también, nosotros que tenemos la CEDAW, que tenemos ratificado el protocolo, continuar con la penalización del aborto es tener una ley violando algo que está en nuestra Constitución, porque nosotros desde 1994 tenemos 11 tratados de derechos humanos, entre ellos la CEDAW, que tienen nivel constitucional. ¿Y por qué digo esto? Porque la CEDAW, la Convención contra todo tipo de discriminación, en su artículo primero nos dice que no solamente es discriminatoria una norma que no sea a primera vista así, o que inclusive otorgue derechos, si su aplicación va a constituir en discriminación. Y el aborto y la penalización es absolutamente discriminatorio. Y es una discriminación terrible, porque afecta a los sectores más vulnerados de nuestro país, como es en toda América Latina. O sea, los casos de muerte, los casos de internación, son aquellos casos de las personas que tienen condiciones peores de vida, que no pueden haber tenido ni educación, ni prevención, ni tienen un sostén, o niñas que no han podido ser contenidas ni por su escuela ni por su grupo familiar. Entonces, esto provoca que aquellas personas que quedan embarazadas, que tienen la posibilidad de pagar un aborto, lo hacen en forma clandestina también, pero en muy buenas condiciones,
porque he sabido que las clínicas privadas y los médicos, muchísimos médicos en sus consultorios, atienden y hacen interrupciones del embarazo bajo, por ejemplo, poniendo que son aquellos que son legales, que son los no punibles. Entonces, ¿cómo estamos en este momento? Nosotros tuvimos hace 2 años una saga impresionante, momentos épicos. ¿Por qué? Porque por primera vez logramos, después de años de presentar los proyectos de despenalización y legalización del aborto, yo formo parte de la campaña por el derecho al aborto libre y gratuito, y esta campaña que ya tiene 15 años, porque empezó en el año 2015, conformándose a través de un fenómeno que tenemos en la Argentina, que creo que es único en el mundo, que son los encuentros nacionales, que se hacen todos los años, salvo este año por la pandemia, pero que el año pasado, por ejemplo, fue en La Plata, se hace en el mes de octubre, y convoca a cientos de miles de mujeres que trabajan en talleres, que intercambian, que se conocen. En realidad es una épica. Y en el 2018 logramos que se aprobara un proyecto de despenalización y legalización en diputados, pero no tuvimos la misma suerte en senadores. Pero tenemos que aclarar que para mí no fue una derrota parcial en todo caso, porque logramos la despenalización social del aborto. O sea, no podemos seguir siendo incapaces. Ahora, la pregunta, estamos hoy en este momento en una situación totalmente diferente. Supongo que si no hubiera existido la pandemia, ya tendríamos una ley de despenalización y legalización, porque este gobierno que dio pasos adelante muy importantes, eso merecería otra charla, que está comenzando a dar pasos porque no bien asumió, tuvo no solamente un país desguazado, sino también esta pandemia, se comprometió cuando asumió a despenalizar y legalizar el aborto. Sabemos que está profundamente convencido de eso. Hasta ahora no lo pudo hacer o consideró que no lo podía hacer. Tiene un proyecto, la campaña presentó su proyecto en el 2019 y confiamos, va a haber extraordinarias, que todavía el 2020 sea recordado no solamente por el COVID, sino porque la Argentina dio un paso adelante en los derechos de la mujer. Este tema no solamente es importante, y estamos hablando de derechos en América y la problemática de género, porque así como algunos países avanzaron, avanzó Uruguay, avanzó el Distrito Federal México, Cuba ya es un histórico ejemplo en ello. Ahora, ¿qué nos pasa en otros países de Latinoamérica? Chile avanzó, pero está, digamos, como nosotros estamos desde 1921. Entonces, pero desgraciadamente las compañeras de Latinoamérica, algunas de América Central sobre todo, tienen condiciones terribles y tiene que ser una lucha de toda la Asociación Americana y de las mujeres que la integramos por apoyar a las compañeras de El Salvador, a las compañeras de Nicaragua que sufren penas terribles. Ahora, la pregunta, y con eso quiero seguir explicando un poco qué nos pasa, ¿por qué razón un país como la Argentina pudo sancionar, puede ir avanzando? Realmente hay un cambio lento, pero cambio importante en algunos sectores de la justicia, en sus fallos que incluyen la perspectiva de género. Como les decía, para eso necesitaríamos hacer varias reuniones, que sería importante que no fuera esta la primera, que es muy bueno que sea la primera, pero que no sea la última. Pero lo que quiero significar es que también cabe preguntarse, como les decía antes, ¿por qué razón un país puede avanzar en el derecho formal y también en tratar en muchos aspectos de este derecho formal a que sea realidad en la vida, con la ley de identidad de género, con la ley de matrimonio igualitario? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es el aborto? ¿Qué significado tiene en nuestras vidas? ¿Qué significado tiene en estructuras sociales consolidadas del patriarcado?
Y bueno, esto lo dicen antropólogas, lo dicen filósofas, que es un elemento disruptivo, es sacarnos a las mujeres del rol que nos ha impuesto el patriarcado de meras reproductoras. Y hoy la compañera chilena hablaba de cuidados, y yo digo, ¿por qué los cuidados y la reproducción, miren que están íntimamente unidos, han sido los últimos derechos que estamos conquistando o que vamos conquistando? ¿Por qué hay tantos obstáculos? Y creo que es eso, es como que es abandonar en una estructura que tiene como fondo un capitalismo, una estructura determinada, que nos salimos de esto que nos han impuesto. La ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género en última instancia, son leyes que ponen dentro del control social, son leyes que encaminan y ubican a personas en estructuras aceptadas por la sociedad, sobre todo matrimonio igualitario. Pero en última instancia hay como un control social. En cambio, la revolución que significa para algunos sectores enormes de esta sociedad, y en especial el patriarcado, esto es cambiar, es ir a un nuevo contrato social, es como la culminación de un camino. Esto no quiere decir, y todos lo sabemos, que si se sanciona la ley de interrupción involuntaria del embarazo, de la despenalización y la legalización, va a ser sencillo. Así como tenemos obstáculos todavía y sentencias que no tienen nada que ver con la perspectiva de género, hemos tenido hace poco de unos jueces que prácticamente parece que todavía creen que están en la época de la Inquisición o de la Edad Media, pero lo cierto es que estamos abriendo camino. Esta es una deuda que tiene la democracia, que tiene el Estado de Derecho en todos los países en los cuales todavía no se despenaliza y legaliza plenamente el aborto. La lucha por el aborto, y lo demostramos con los millones de niñas, mujeres de cualquier edad, con el pañuelo verde en la calle, con los adolescentes que entendieron que luchar por la despenalización del aborto es luchar por la independencia, por la libertad, por un nuevo modelo de vida. Por algo, quienes están en contra de la despenalización y legalización son los mismos sectores que están en contra, y lo muestran ahora en las Naciones Unidas. Yo estuve el año pasado y ahí vimos cómo se oponían a que se incluyera la palabra derechos reproductivos. Son los mismos sectores que dicen nuestros hijos son nuestros, los que están en contra de la educación sexual, los que están en contra en realidad de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos de las personas, los que quieren volver a un modelo de familia patriarcal, que no significa solo modelo, cuando el modelo de familia patriarcal trae también un Estado patriarcal. Y valga ver qué pasa en nuestro querido país vecino, Brasil, las ideas retrógradas también que parecen de la Edad Media del presidente Bolsonaro, o ver las cosas que contaba hoy la compañera, que por pérdida de la conexión no pude escucharla totalmente, pero ya la voy a escuchar. Entonces, estamos en esta lucha, confiamos, yo tengo fe de que el proyecto de ley del Ejecutivo se va a discutir este año con el de la campaña, y como lo dije antes, no solamente vamos a recordar este 2020 por el COVID, sino también por la despenalización y legalización, esa deuda pendiente, y queremos hacerlo porque eso sabemos que va a significar un aliento para las compañeras de Latinoamérica que todavía tienen permanentemente síntomas, signos de y temores, como por ejemplo Colombia, que hace poco tuvo un cimbronazo, y por suerte la Corte Constitucional siguió con la ley que amplía el derecho al aborto. Chile, que todavía tiene que caminar para la despenalización, pero logró un paso adelante. Y sobre todo
el tema terrible que están sufriendo nuestras compañeras de los países de América Central que hoy señalaba. Entonces, nada más que esto, a tener muchas más reuniones. Estoy muy emocionada de haber podido charlar con todas ustedes y me da mucha pena que tuve este problema con la desconectividad, pero ya me he acostumbrado, ya no me asusto. Así que un abrazo muy grande y gracias. Al contrario, las gracias nuestras son para vos. Y bueno, ahora vamos a pasar a la instancia de las preguntas. Yo voy a hacer un pequeño resumen, digamos, de los principales intereses que manifestaron todos y vamos a ver cómo van contestando. Han sido muchísimos los aportes, las contribuciones, las felicitaciones y los saludos para todas. Pueden después volver a ver en el chat tanto de YouTube como en el chat de Facebook. Todos los saludos, las invito a las panelistas porque estoy segura que les va a gustar ver cómo las miman y las quieren todos los que las han estado escuchando. Ahora justo, bueno, se ha desconectado Pila, en algún momento, ahí se está conectando de nuevo. Voy a hacer un pequeño punteo con relación a cada una y las preguntas principales y después pasamos a la ronda de preguntas, si les parece, a las expositoras. Bueno, con relación a Carmen, el principal interés radicó en cuanto a la participación plena de las mujeres en el proceso chileno y cómo sería la repartición del trabajo no remunerado para el cambio cultural bajo el hashtag que se mencionaba 50-50, ¿no? 50 y 50, cambio cultural. Y hay interés con relación a qué proyecto se va a impulsar con respecto al sistema laboral equitativo en instituciones públicas, en cuanto a la reforma constitucional que fue aprobada en el plebiscito, si será imposible incorporar la perspectiva de género, y la relación de la mujer cuidadora y productora que sigue en su rol reproductor. Cómo compatibilizar esos tres aspectos en su vida. Si les parece, primero que hable Carmen y después seguimos con las otras ponentes. Adelante, Carmen. Bueno, preguntas como para una exposición completa nueva, pero voy a tratar de ser breve, que me cuesta un poco. Bueno, la primera pregunta que voy a contestar respecto de la oportunidad que tenemos en Chile de escribir una nueva constitución, y yo creo que incluir la perspectiva de género como incluir los temas laborales, de seguridad social, de igualdad social, de que el Estado se haga cargo, es una esperanza, ¿no? Es una esperanza. Ahora, el primer paso yo creo que está dado, y debo decir que está dado no porque los decisores, no porque los parlamentarios hayan tenido demasiadas ganas, sino por la gran lucha de las mujeres que ha habido en el último año, con una participación importantísima de las mujeres jóvenes que han copado las calles pidiendo participación, que se logró casi en forma mágica el que los constituyentes para escribir la nueva constitución tienen paridad de género. Por lo tanto, se supone que van a haber 50% de mujeres y 50% de hombres. Esto, por supuesto, las y los que sabemos que esto no es fácil, no es necesariamente que el 50% de las mujeres va a incluir la perspectiva de género en la Constitución, pero por lo menos es una esperanza. Esperamos y vamos a trabajar para que eso sea así. Las asociaciones de abogadas feministas, las organizaciones feministas y los abogados y abogadas en general que estamos en otras asociaciones, estamos con la idea de que esto hay que apoyarlo, profundizarlo. Respecto de la última pregunta, esto de la mujer cuidadora, la verdad que es
es muy relevante, de hecho, si como sociedad no nos hacemos cargo del cuidado, todas y todes, y no solamente las mujeres, estamos teniendo un problema gravísimo como sociedad, porque las mujeres tienen que salir al campo del trabajo remunerado y por lo tanto el abandono que están teniendo muchos niños, muchas niñas, muchos adultos mayores, muchas personas enfermas o en situación de discapacidad es mayúscula, porque al no estar la mujer que estaba a cargo hasta hace unas décadas atrás de todas esas tareas, hoy día estamos poniendo en peligro la vida y la calidad de vida de todos aquellos que necesitan el cuidado. Y por eso es que hay, en estos últimos 10 años, diría yo, pero sobre todo los últimos años, un eje que es el generar la conciencia de que el derecho a cuidado de los cuidadores, de las cuidadoras, es relevante y debe ser un derecho humano reconocido, porque la sociedad en su conjunto necesita cuidado. Y en eso me voy a la pregunta anterior: ¿cómo hacemos esto de la distribución entre el trabajo remunerado y no remunerado? Obviamente que la esperanza es que la formación y la educación que le demos a nuestras niñas y niños y niñas desde la más tierna infancia los vaya acercando y preparando para romper y desestructurar este patriarcado que lo tenemos nosotras mismas. Nosotras mismas somos parte del problema, porque en muchos casos son las mujeres las que repiten los patrones culturales de preferencias y cargas para las mujeres, preferencias para los niños y cargas para las niñas. Eso yo creo que hay que cambiar desde la educación, desde la formación, desde la capacitación, desde la asesoría. Yo creo, y en esto es una opinión que la trabajo permanentemente, yo creo que las leyes contribuyen y ayudan, pero la ley no puede en forma automática resolver los problemas que tenemos incorporados culturalmente. Y en el tema cultural es un trabajo de hormiga, es un trabajo día a día, es un trabajo en todas las etapas, con todos los actores, también con los hombres, también con los jóvenes, también con aquellos que han venido a la vida siendo educados, que ellos son los que tienen el poder, son los que deciden y son los que no realizan el trabajo de cuidado ni el trabajo de sostén de la familia, sino que las mujeres. Yo creo que hay que hacer un trabajo muy importante en eso y para eso se requiere muchísimo esfuerzo, mucho trabajo, mucho estar y entender la lógica, por ejemplo, de la pobreza y los patrones culturales, la lógica de la inequidad y la repetición de nuevo del patriarcado en la inequidad social, económica, que afecta a mujeres y niñas. Es un conjunto de elementos los que hay que tomar en cuenta para cambiar el mundo y, como decía Nelly, apostar a un mundo mejor, soñar con un mundo mejor. Son muchos los estereotipos que tenemos arraigados en la sociedad. Respecto de un proyecto equitativo para los sectores de las trabajadoras y trabajadores del sector público, hay muchísimas ganas de que esto suceda. Hay algunos elementos que se han ido trabajando. De hecho, cuando uno mira los índices en el sector público, no sé en otros países de Latinoamérica, pero en Chile, de hecho, hay alguna oportunidad más para las mujeres que los hombres, hay más equidad en las remuneraciones. Donde hay más dificultades es en el tema de los jefes decisores en las autoridades políticas. Ahí el balance no se da. Y bueno, tenemos que seguir trabajando para que eso también se dé en el sector público. Ahora el sector público en Chile es bastante pequeño en relación a lo que es en Argentina o lo que es en Uruguay o en otros países. Pero hay que trabajar por ese y por otros sectores. Espero haber respondido todas las preguntas y no haberme ocupado todo el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Carmen. Bueno, y seguimos con Yamila, si se puede acercar. ¿Cómo? Te cuento, Yamila, que el mayor interés ha sido con relación a
los comentarios que hiciste sobre el tema de normatividad en la Constitución, sobre relación al ámbito laboral, Código de Trabajo y ratificación del convenio 190 de OIT. Ese es el interés. Y también, muy bienvenida tu propuesta de trabajo conjunto entre todas las integrantes de la AJ para la CSW 65, que es la convocatoria a los trabajos de la Comisión sobre el Estatus Jurídico de la Mujer del año próximo. Esperemos que la pandemia presencial y si no se verá. Eso en principio. Y en cuanto a las preguntas, ¿no?, que se te acercan, es sobre todo el tema de la compatibilización a lo que sería el trabajo sobre el referéndum a las familias. ¿Y podrías explicarnos más el tema de referéndum, equidad, mecanismos procesales y referéndum sobre las familias? A las familias. Tenemos 10 minutos o menos para que puedan intervenir todos. Muchas gracias. Sí, uno de los temas que generó más debate en la consulta popular de la Constitución, del proyecto constitucional, fueron los temas vinculados a la familia. Principalmente los relacionados al matrimonio y a la unión de hecho. Ahí, bueno, hubo un gran debate. Yo pienso que primero tenemos que entender que la consulta popular de la Constitución se hizo en el sentido de que la población aportara los criterios vinculados a lo que quería o deseaba o pensaba que debía modificarse, eliminarse o adicionarse. Es decir, que quienes estábamos de acuerdo con el contenido de X artículos de la Constitución, pues no se opinaba. Es decir, era una consulta popular propositiva y de hecho más del 50, o sea, un gran por ciento, más del 50, no recuerdo ahora exactamente el por ciento, pero un gran número de artículos de la Constitución, más de la mitad de los artículos de la Constitución fueron modificados a partir de la consulta popular. Pero ¿por qué digo esto? Porque también a partir de que los temas vinculados a la familia, como el del matrimonio de personas del mismo género, fue tan debatido, pues se creó un poco el imaginario de que la mayoría de la población estaba en contra. Criterio que no comparto, porque repito, los criterios que se vertían eran para modificar la Constitución. Los que estaban de acuerdo con los contenidos no opinaban sobre determinado artículo. Pero bueno, motivado del gran debate que hubo, la Asamblea Nacional tomó la decisión de trasladar las mismas fórmulas participativas que tuvo la Constitución, quiere decir esto, consulta popular y referendo, para el Código de las Familias. Y una de las disposiciones transitorias de la Constitución es precisamente en el año 2021, es decir, a los 2 años de aprobada la Constitución, pues llevar consulta popular y referendo al Código. Debo también precisar aquí que la consulta popular y el referendo es sobre todo el Código de las Familias, no sobre un solo aspecto. Esto es muy importante porque también se han generado criterios sobre si vamos a llevar a referendo un derecho, como puede ser el del matrimonio igualitario, y no es así. Se va a llevar a consulta de referendo todo el contenido, como mismo se hizo con la Constitución. Quiere decir esto que la población va a opinar sobre todo lo que se incorpore sobre el proyecto sobre todas las instituciones familiares. Estoy hablando de matrimonio, unión de hecho, relaciones paritales, filiación, alimentos, instituciones de guarda y protección. Los retos en materia familiar son inmensos porque tenemos un Código de la Familia del año 1975. Es un código que impactó en América Latina, pero que obviamente ya está desactualizado y no responde a las necesidades de la familia cubana.
Por eso es que la Constitución de 2019 desarrolla ampliamente la materia familiar desde la perspectiva constitucional para sobre esa base desarrollar ese futuro código. Y eso en toda su amplitud es lo que se va a llevar a consulta y a referéndum. Por lo tanto, también tenemos el gran reto de que la población cubana comprenda toda esa amplitud de contenido, de que sepa todos los aspectos que interfieren en la vida, porque todos vivimos en familias, todos tenemos situaciones en este ámbito y por lo tanto siempre decimos, puede ser que hay algunos elementos o algunos asuntos que van a estar incorporados al código que a mí no me gusten, no crea que son positivos, pero habrá otros que sí. Por ejemplo, en nuestro país, donde hay un gran envejecimiento poblacional y donde históricamente el papel de las abuelas y los abuelos ha sido tan importante para el cuidado y desarrollo de la propia familia, de los propios miembros de la familia y para el cuidado de niñas, niños y adolescentes, hoy en día los abuelos y abuelas no tienen la posibilidad de ir ante tribunal para reclamar, por ejemplo, un derecho de comunicación con sus nietos y nietas. Bueno, esta es una de las proyecciones que tenemos en materia familiar y que va a beneficiar a una gran cantidad de población que existe y que tiene fuertes vínculos, fuertes lazos familiares, porque aquí las relaciones familiares son muy fuertes, mucha convivencia familiar y todas esas cosas, bueno, pues son importantes. Tenemos vinculado al propio crecimiento poblacional que darle protección aún todavía mayor en el ámbito de la familia a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, pero a su vez a los propios cuidadores y cuidadoras. Es decir, que también son elementos importantes dentro del ámbito familiar. Desde el punto de vista filiatorio, por ejemplo, tenemos que reconocer y darle una salida jurídica a todo lo relacionado con la utilización de las técnicas de reproducción asistida, que también son de utilización en nuestro país y que hay situaciones concretas que no se resuelven con la legislación actual. En fin, pudiera estar hablando muchísimo todos los elementos que tenemos que modificar, pero lo que sí, el reto está en que todo eso llegue a la población, de que se pueda discutir en toda su amplitud para que haya un referéndum, una votación consciente de todo esto. Además de todas las interrelaciones que tiene, por ejemplo, con el mundo laboral, el tema de la corresponsabilidad, del cuidado y de la compaginación entre la vida laboral y familiar, también de importancia que se van a tener en cuenta, de lo relacionado con las modificaciones y las transformaciones económicas del país. Por ejemplo, estamos trabajando en todos los temas vinculados a la pequeña y mediana empresa, y dentro de esa empresa está la empresa familiar y toda la mirada que tenemos que dar desde la perspectiva de género a estas cuestiones, porque sabemos que en esa empresa familiar se pueden producir los mismos estereotipos que se reproducen en el ámbito de la familia. Y bueno, ¿qué incidencia tiene eso en esta relación laboral dentro de la familia? En fin, son muy complejas que realmente tenemos un gran reto por delante al asumir esta consulta y este referéndum, pero que estamos optimistas porque sabemos que aunque va a haber mucho debate y contradicciones, obviamente, pues vamos a estar en condiciones de tener una norma jurídica que responda a la realidad familiar cubana. Roxana, ¿puedo decir algo? ¿Cómo no? Adelante. Un comentario que me interesa mucho respecto a lo que contó Yamila. Nosotros en el 2015 entró en vigencia un nuevo Código Civil con un nuevo modelo de familia, exige un diálogo de fuentes, porque en el artículo 1 y el 2 tiene como referencia absoluta a los tratados de derechos humanos. O sea, es un modelo, no digamos, podríamos decir neutral, pero con muchas normas que en última instancia tienen perspectiva de género. Ahora, la diferencia de organización social
es que mi gran preocupación, yo fui una de las redactoras, es cómo llego a que la población, porque tenemos que dejar que el mundo del derecho es el de los tribunales, así como el código de Vélez Sarsfield conformó una familia patriarcal, este nuevo es realmente la traducción de las mujeres con capacidad plena, con una organización, equiparación de roles, o sea, con una niñez, con una relación filial de respeto, de comunicación, realmente la capacidad progresiva, o sea, tiene una serie de avances, pero al ser algo realizado sin consulta popular, sin una participación, porque el sistema que ustedes pueden hacer es maravilloso, porque desde el momento cuando se consolide y se conforme un nuevo código, no va a ser algo extraño a la población. Y mi mayor preocupación, y tengo una envidia muy grande, es cómo este código, que crea un nuevo modelo de familia, lo conozcan las mujeres, que son las, cómo puedo llegar a que esto, digamos, trascienda de un determinado modelo familiar y cómo trascienda nada más que si una familia está en crisis porque tiene que ir a tribunales. Entonces quería felicitarles y desearles, porque realmente esa construcción, que en nuestro país tan grande y con tanta población no sería sencillo, pero que es muy deseable esta participación popular, porque sale del mito y destruye esto. El derecho sí va a ser conocido cuando se haga partícipe a aquellos a quienes está destinado. Y quería agregar una pequeña contribución al tema de los cuidados, y decirle que yo estoy en este Consejo Asesor del Ministerio de la Mujer, que una de las grandes preocupaciones del Ministerio es el tema cuidado. Porque el tema cuidado, si no forma parte, según mi opinión modesta, de una política pública, o sea, es lo de siempre, son los dos caminos, el que señalaba la compañera Esther, ¿no?, en cuanto al cambio, ese, como yo digo, que se le internalice en la cabeza de los sectores masculinos que no se dan cuenta, que todavía no saben, que no nos consideran iguales, que creen que, o sea, que se internalice un real concepto de la igualdad. Entonces también tiene que haber una política pública que asuma muchísimo de estos cuidados, porque en esta sociedad todavía, si el hombre renuncia, como tengo casos, a tener una jornada dividida en el cuidado de los niños, en esta sociedad competitiva, también va en desmedro de su formación. O sea, acá necesitamos el cambio de la conciencia social, en trabajar con todo el sector de la masculinidad y aparte exigir las políticas públicas. Creo que en eso tenemos que, el tema de los cuidados es fundamental. Bueno, muchas gracias. Es una de las cuestiones que se ha incorporado ahora al programa que les comentaba para el adelanto de la mujer, la visión desde los cuidados. Claro. Muy bien. Gracias, Pila, por sus comentarios. No, por favor. Un saludo a Olga. El está enriqueciendo, ¿no? Les quería hacer llegar el saludo especial de Vanessa Ramos a todas las participantes, que es la presidenta continental de la Asociación Americana de Juristas. Íbamos a contar también con un video, les soy sincera, podría no decirlo, pero nobleza obliga, de Clea Carpi, que fue la primera presidenta mujer de la Asociación Americana de Juristas, pero bueno, tuvo COVID hace poco y está en una finca en Brasil, por lo cual tenía problemas de conexión, y por eso no la contamos hoy entre nosotros. Y el saludo de Venus Smukler, que es el presidente del Consejo Consultivo Continental, para quien casi todos lo conocen, para quienes no lo conocen. Él está siguiendo también la actividad, y les hago llegar el comentario con relación a Natalia. Dice que describe el contraste de Estados Unidos entre su potencialidad económica y la negación de los derechos humanos, contraste propio del sistema capitalista en su máxima expresión, y felicita a Nelly
una de las fundadoras de la Asociación Americana de Juristas, que nos enorgullece por su creciente liderazgo y su claridad en la lucha por los derechos de la mujer. Esas son las principales autoridades. No nos puede acompañar en este momento el secretario general, Luis Carlos Moro, porque estaba participando en una actividad relativa a la Asociación de Abogados Laboralistas de Brasil, que estaban asumiendo autoridades, y bueno, y envía también su saludo. Con relación a las participaciones de Natalia y Pila, hay una pregunta relativa al tema de las esterilizaciones forzadas, sobre todo en lo que hace la repercusión, ¿no? Que no se tiene demasiada datos sobre el tema, y que golpea duramente a mujeres negras, latinas, indígenas. Bueno. Sí, perdón, eso para Natalia. Y para Pila, sobre la situación de las mujeres, las compañeras de América Latina y Caribe, y agradecen el respaldo a la lucha de las abogadas abortistas en Centroamérica y Caribe. Así que bueno, si quieren las dos hacer algún tipo, esos son los principales. Después en los chats pueden ver todas las intervenciones, pero son los principales temas. Si quieren, no sé, Natalia. No, es que, perdón, Sí. Curiosamente, con relación a los anticonceptivos, así como para algunas sociedades como en nuestro país, no en todo el país, porque cuando uno habla en los países como el nuestro, que tenemos pueblos originarios, tenemos una gran proporción de inmigrantes o de descendientes de inmigrantes, pero lo cierto es que para un sector de la sociedad de las mujeres, los anticonceptivos que aparecen en los años 60, 50 y pico más o menos, se convirtieron en un efecto liberador, o sea, les cambió, es uno de los elementos que permite separar, que después recoge recién en 1995 la plataforma de Beijing, la reproducción del placer. Pero aquí que nosotros recién, la primera ley del Programa Nacional de Derechos Reproductivos, que se refiere sobre todo a la provisión, prevención y educación respecto a los anticonceptivos, pero así como significó a una determinada clase media una liberación que fue interrumpida rápidamente en nuestro país porque se prohibió para las clases populares, porque durante la dictadura, poco antes de que se produjera el golpe de Estado, en el gobierno ya cuando predomina López Rega, en el gobierno de Isabel Perón, se prohíbe el suministro de anticonceptivos en los hospitales. Y esto recién se revirtió, y no solamente que se prohíbe, sino que también se cerraron 60 centros de planificación familiar. Esto creo y es un motivo para investigar qué pasó, que es después cuando empieza esta lucha más acérrima contra el derecho al aborto en una determinada clase social. ¿Por qué? Porque a sectores que accedían a los anticonceptivos ya el tema tenía bastante menos interés. Pero así como los anticonceptivos fueron para estos sectores un efecto de liberación o de una posibilidad de una vida de mayor control de su autonomía, de su voluntad, se usó, y ahí aparece Estados Unidos. En Brasil, por ejemplo, se hicieron muchas, esterilizaciones forzadas, o también se han usado las píldoras anticonceptivas para esterilizar sin avisar a determinadas poblaciones. Por eso aparece una vez más como en el feminismo tiene que ser transversal y cómo el feminismo se enriqueció en los años 90 cuando recibió el aporte de distintos sectores de esta humanidad. O sea,
de los pueblos originarios, de las mujeres negras. O sea, nosotros tenemos también una población indígena, a pesar de que fue eliminada, pues ferozmente eliminada, todavía tenemos población mapuche en el sur, compartida con Chile, tenemos Huichi, tenemos una serie, tenemos Com, tenemos pueblos que por suerte cada vez son más conocidos, porque también ni se conocía, mucha población no los conocía. O sea que es un problema complejo el de los anticonceptivos, ¿no? Y cómo en realidad tendrían que servir para mejorar la vida y no para usos como la esterilización forzada. Ahora me gustaría escucharla, que antes la pude escuchar muy poco, a Natalia. Gracias, Pila. Adelante, Natalia, entonces. Gracias, Pila, me encantó esa intervención. Y yo, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora. Ya. No, gracias, Pila, por esa intervención suya, y yo con mucho gusto, o sea, todo mi tiempo a usted. Forzada, son mecanismos de control del Estado sobre las vidas reproductivas que realmente han sido implementados y utilizados contra las mujeres pues minoritarias, mujeres de color, migrantes, mujeres negras y mujeres latinas. Por ejemplo, en los años 40, 50, 60, cuando justamente estaban los empresas farmacéuticas estaban poniendo a prueba ciertos anticonceptivos, pues utilizar a las mujeres puertorriqueñas sin su consentimiento en Puerto Rico para probar cuán efectivo estaban antes de vendérselo a la población estadounidense, lo cual dejó a la tercera parte de la población femenina puertorriqueña estéril, infecta. Sí, obviamente sin su autorización y consentimiento. El último ejemplo de esto, como había mencionado, y que suelen pasar en los centros de detenciones, en las cárceles, en todos los lugares bajo el control estatal, estos mecanismos de control poblacional y de control sobre las vidas reproductivas de las mujeres siempre son tácticas que han ido dirigidas hacia las poblaciones determinadas por el Estado, no deseables. Lo cual significa las mujeres negras, las mujeres latinas, las mujeres inmigrantes. Las mujeres negras igual históricamente han sido, o sea, que han tenido un blanco en cuanto a sus vidas reproductivas, y no me refiero solamente a estas políticas explícitamente violentas, sino también las mismas políticas públicas que intentan regular la vida reproductiva de las mujeres pobres, de las mujeres negras, de las mujeres inmigrantes. Por ejemplo, si va a haber un cierre de una clínica de salud reproductiva o salud femenina, salud materna, que siempre suelen pasar en las comunidades nuestras, donde esas personas, esas mujeres ya se verán mucho más afectadas y que tendrán entonces que asumir otros riesgos y exponerse a otros peligros para poder entonces acceder a los mismos servicios que ya se les brindan a una población blanca, por ejemplo, de otra clase social. Los obstáculos que tenemos nuestra comunidad de que asumir para poder acceder a los mismos servicios, sea porque los servicios no son asequibles o accesibles, porque ya no existen, o porque hay otros mecanismos de control sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas reproductivas que existen. Si se le va a brindar una asistencia pública, por ejemplo, a una mujer pobre y negra, le impone unas condiciones para dejar de embarazarse y parir, porque lo cual, si se compara, por ejemplo, al discurso que se hizo público con esta última nominación de la jueza Connie Barrett, una mujer blanca al Tribunal Supremo, ella tiene 7 hijos, bien por ella, inclusive 2, ella es blanca, tiene 2 hijos adoptados de Haití, y se le felicitó por esa familia grande
cuando ese mismo divorcio, si hubiese sido una mujer negra, le hubiese condenado por irresponsable por haber tenido una familia tan grande que no pudo mantener, por ejemplo. O sea, que son mecanismos de control sobre nuestras tomas de decisiones, aunque ya el derecho a constituir una familia es un derecho constitucional, la manera que se va implementando estas restricciones y estas medidas sobre nuestra vida varía a través del racismo estructural y sistemático que existe, que no se puede separar con la discriminación de género. Es la construcción de la mala madre. Tenemos fallos. Hace poco se ha condenado a una mujer a 20 años de prisión porque descuidó a sus hijas. Primero, una mujer totalmente desprovista de toda prevención, solidaridad, de nada. La procesaron porque se le murió una niñita mientras iba caminando con la beba para llevarla al hospital, que murió por desnutrición. Ahí se logró a través de los movimientos feministas que la absolvieran. Ahora la vuelven a condenar porque no cuidó y abusaron de sus hijas. La condenaron a 20 años de prisión, a pesar de que no hay pruebas de que ella no tenía la guarda en esos días. Y hay una construcción con todos los estereotipos de la mala madre. Estamos viendo los movimientos feministas de cómo se pueden las apelaciones revertir, pero es un ejemplo de una sentencia llena de estereotipos, y condenaron a menos años de prisión a los abusadores, hombres. O sea que, ¿cuánto camino? Cuánto por hacer, es verdad. Bueno, les hago llegar también el saludo a Pila, de parte de la presidenta de la AAJ Rama Argentina, la doctora Claudia Roca. Te leo, Pila, un lujo, Pila, nuestra máxima exponente en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias por tu tarea docente y militante. Excelente exposición. Desde la Rama Argentina agradecemos a todas las participantes nuevamente. El saludo también de Vanessa Ramos y la felicitación a Natalia por ser también integrante del Consejo Consultivo de la AAJ. El agradecimiento a Yamila y a Carmen. Y yo no sé si alguien quiere aportar algo más. Yo creo que como cierre y quizás los principales temas, en Argentina ayer se hicieron actividades multitudinarias con relación al proyecto de ley de aborto, aborto ya, aborto legal 2020. Creo que el lema con el que podríamos cerrar es frase de Pila: luchar por la despenalización y legalización del aborto, luchar por los derechos humanos de todos. La propuesta de Yamila de trabajo conjunto para la hashtag CSW65-2021. Hay un par de temas que yo me permito proponer para que sean futuro trabajo de este grupo de mujeres de la AJ, si quieren de aquí a futuro, que tienen que ver con el tema de seguimiento de CEDAW y con el tema de ecofeminismo, y en memoria de Berta Cáceres y otros tantos líderes de la región tan golpeados. Como cierre, le voy a robar un par de palabras a Vanessa, que a mí siempre me emocionan. Como siempre ella dice, gracias por ser nuestras. Realmente, muchas gracias por ser nuestras y estar en este camino que no es fácil, pero que hace mucho que lo estamos andando y ojalá podamos sumar a muchas más. Por haber participado de esta actividad a todas las integrantes del panel, que también invitamos a colaborar en la discusión, va a quedar en los sitios de la J y también en los de la librería Contexto. Y nuestro agradecimiento a todos los asistentes, a la librería y a los auspiciantes por su respaldo en todas estas tareas que son las preparatorias de la 18ª Conferencia
continental presencial de la Jota. Así que ahora, si te parece, invitamos a hacer un pañuelazo, y cerraríamos la actividad, salvo que alguien quiera hablar ahora o calle para siempre. Calle para hoy. O calle por un rato. Yamila, no sé qué quiere decir, tienes que abrirte. Estás muteada, Yamila. No, quería invitar a todas las compañeras que los días 25, 26 y 27 de noviembre vamos a estar desarrollando online nuestro evento, la Conferencia Internacional Mujer, Género y Derecho. Vamos a pedir la colaboración de todas ustedes para que puedan participar, para que puedan estar ahí en nuestros paneles. Va a ser nuestra primera experiencia online. Y bueno, nada, después les envío el programa para que puedan acompañarnos. Muchas gracias. Envíanoslo que lo publicitamos por las páginas de la AJ. Bueno, y gracias a todos. Cerramos con pañuelazo. Las chicas desde La Habana están con una pared verde, que es lo mismo que nuestros pañuelos en alto. ¿Qué location? Bueno, agradecemos a todos y hasta la próxima, compañeras. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todas. Y gracias a Milagro de Librería Contexto.